Vamos a dar el pase llamado a intervención para su exposición al doctor Ronald Isler. Ronald, ¿cómo estás? Hola, buen día a todas, a todos. Muchas gracias por permitirme este espacio. Yo estoy en Corrientes, capital. Soy de Curuzucuatiá, nací y me crié hasta los 8 años, me malcrié allí. Así que creo que ahí hay muchos compoblanos también en la sala. Los saludo especialmente. Bueno, este trabajo... Primeramente, perdón, Ronald, Sí. primeramente te pediría que nos cuentes, hay mucha gente nueva en la sala que recién está iniciando a conocerse en el mundo jesuítico, así que te pediría un poquito que nos cuentes quién sos, cómo es tu trabajo de investigación. Sé que tenés una tesis doctoral, la cual he leído también. ¿Cómo es tu trabajo de investigación en el mundo jesuítico y qué área ocupás en la investigación principalmente? Bueno, sí, voy a compartir la presentación entonces y ahí vamos a ir contándonos un poco, a ver si ahí está. ¿Se ve bien? Sí, correcto. Bien, perfecto. Como les decía, yo soy investigador, vivo en Corrientes, nací en Curuzucuatiá. Mi familia está muy ligada a la producción ganadera, o estuvo ligada, mejor dicho, a la producción ganadera. Y ahí hubo algunas cuestiones que solucionar a través de mi trabajo de investigación, tratando de amigarme de nuevo con el campo y demás, y resulta ser de que en esos procesos, a lo largo de mi vida, yo estudio arquitectura, soy arquitecto, luego me interesó desde la carrera de grado poder vincularme al patrimonio cultural, y es así que realizo una maestría en gestión del patrimonio cultural en España, y luego, bueno, cuando regreso puedo incorporarme en la carrera de investigación en la Universidad Nacional del Nordeste, de la mano de Mariana Giordano, quien siempre me acompañó en este proceso de formación, sobre todo metodológica y epistemológicamente, y en un primer momento también con la guía de Alfredo Poenitz, un investigador muy conocido seguramente por ustedes en relación a las misiones jesuíticas. Una vez que inicié mi carrera de investigación, fui acercándome cada vez más a la cuestión jesuítica. Pues en esa beca de investigación lo que hice fue identificar lo que a mí me intrigaba y me parecía que era una escala patrimonial muy interesante, que era la escala de los itinerarios culturales, la más vasta de las escalas en cuanto al patrimonio, que junto con los paisajes culturales son las últimas incorporaciones que se hacen a nivel internacional en este tipo de patrimonios y de escalas. Es así que cuando desarrollo la tesis doctoral, a través de una beca de la AUIP, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, en un proyecto conjunto de la Universidad de Granada y la Universidad de La Habana, en Cuba, propongo seguir trabajando sobre la identificación de este camino, del arreo del ganado, y a su vez también trabajar en la catalogación de algunas unidades funcionales dentro del itinerario, como son los caminos y las estancias como unidades productivas que dan vida al camino. Correcto, Ronald. Escuchamos entonces tu ponencia. ¿Algún micrófono por ahí de alguien que ingresó y está activado, por favor? Ronald, adelante, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, para este congreso me pareció interesante compartir
los hallazgos que tuvimos en el camino, en el viejo camino real que pasa por Estingana. Esta es la imagen satelital con las diferentes áreas de las estancias de Yapeyú, de La Cruz, de Santo Tomé Apóstol, y la ubicación de San Carlos Borromeo, porque sobre estos territorios pasa este camino que ustedes ven ahí, que da origen desde las misiones jesuíticas a lo que es la Ruta Nacional 14 actualmente. En esta ponencia vamos a trabajar especialmente este trayecto que va desde Yapeyú a La Cruz, que es el viejo camino real que pasa por Estingana. No sin antes hacer una serie de aclaraciones como para poder ubicarnos desde qué lugar me encuentro hablando, porque alguna vez me retó Norberto cuando trabajaba y no aclaraba mi postura desde dónde trabajo. Yo trabajo desde el presente. El patrimonio se construye siempre desde el presente, como esa herencia que nosotros asumimos. Y específicamente cuando se trabaja sobre la identificación de un itinerario cultural, es para detectar a través de todo lo que tenga que ver con la cultura, a través del tiempo, el movimiento y el cambio. No nos vamos a concentrar en lo estable, sino más bien en la comunicación. Y si bien pueden mostrarse cuadros o fotografías, la noción precisa de su importancia solamente es apreciable como el acontecer de un conjunto de sucesos. Y es entonces que nosotros trabajamos sobre esta idea del camino actual, tratando de identificar cuáles son las diferentes capas que fueron decantando a manera de capas de cebolla en ese camino. Esa es una imagen que tomé allá por el 2013, 2014, cuando en medio de la investigación para la tesis doctoral no encontraba la posibilidad de volver a reencontrarme con mi investigación, y como estrategia decidí caminar la jornada desde La Cruz hasta el paraje Estingana, porque tenía mis serias dudas de que fuera realmente un paraje de origen jesuítico. Y a lo largo de 8 horas, de 7 horas de andar, donde me crucé con estos gurises que iban a la escuela, logré confirmar que en una jornada de caminata se llegaba al paraje. Y es así que entro en tensión, o sea, la construcción de esta idea de itinerario entra en tensión justamente entre lo que se conserva y lo que cambia. Y ahí me sirve muchísimo una serie de preguntas que se realiza Hernández Ramírez siguiendo a Wilhelm Dipley, que es cómo es posible fijar en conceptos estáticos y recurrentes lo que es por esencia movilidad y cambio permanente. Cómo establecer una unidad entre pasado, presente y futuro a partir de una sustancialidad del devenir. ¿Es posible una historia en la que las mismas situaciones básicas se repiten recurrentemente en un territorio concreto? Pues generalmente tendemos a construir las nociones de patrimonio sobre ideas de estabilidad, de conservación permanente y no de cambio. Y es ahí, en esa tensión entre la identificación justamente de los vasos comunicantes de la historia, como lo dice un experto peruano en los itinerarios, donde va a residir justamente el secreto del patrimonio considerado itinerarios culturales, que se encuentra muy cercano a ciertas nociones relacionadas con las rutas turísticas, pero que en sí una puede llegar a ser construida, esta última, las rutas turísticas, desde ciertas ideas un tanto artificiosas, y sin embargo el itinerario cultural siempre tiene que estar anclado en esos procesos de comunicación histórica que debemos aprender a identificar, a valorar y a resignificar continuamente desde el presente.
La cuestión metodológica, como para aclarar un poquito cómo fui trabajando, consistió primeramente en esa identificación de la ruta, que como les mostraba en esa imagen satelital, estas manchas que ustedes ven ahí en colores terrosos tienen que ver con la superficie que marcaba una serie de territorios a lo largo de diferentes tipos de documentos históricos que fui encontrando. Luego hicimos la selección de una unidad territorial para catalogar, porque es imposible catalogar bajo las lógicas del patrimonio tradicionalmente concebido, y sí habría que encontrar algunas unidades catalográficas que nos permitan justamente mantener esas ideas de comunicación a lo largo de la historia y en el territorio. Entonces encontramos que las unidades lógicas para la catalogación tenían que ver con los caminos, por un lado, que componían la ruta principal, y las estancias, que eran las unidades productivas que se fueron asentando y consolidando en el territorio, aún luego de la expulsión de los jesuitas, con la incorporación, con la permanencia del pueblo guaraní manejando ese territorio, y con la incorporación de toda la oleada inmigrante de mediados y finales del 19, y la consolidación en las unidades productivas un poco más atomizadas del siglo XX. Entonces ahí, que por una cuestión de escala y hasta el momento, pudimos avanzar en la catalogación de estancias y caminos del antiguo territorio de la reducción de la Cruz. Y esto tiene un sentido, por un lado operativo, porque tiene que ver con una reducción cuya mayor extensión de tierra al finalizar la presencia jesuítica estaba en lo que hoy es la Argentina, porque sabrán ustedes, no les voy a contar nada nuevo, que Yapeyú está prácticamente, sus estancias están la mayor extensión en Brasil y lo que hoy es Brasil y el Uruguay. Por lo tanto, operativamente, en cuanto a los registros, a los archivos, a la disponibilidad de tiempo y a la posibilidad de transitar ese territorio, aparecía la Cruz como el territorio más interesante. Así es que con el mapa de 1784 trasladamos estas referencias y coordenadas geográficas, y resultó que en un mapa que históricamente parecía una mucho mayor extensión del lado brasilero, de lo que hoy es Brasil, resultaba mucho más interesante en lo que hoy es Argentina, con esa extensión tan vasta. Todo eso hacía que continuamente, una vez que produjéramos todo ese trabajo de catalogación catalográfico de caminos y estancias, nosotros volviéramos a ese proceso de identificación de la ruta, retroalimentando, porque a su vez veíamos cosas, encontrábamos cosas, estudiábamos y valorábamos una serie de componentes del itinerario que nos hacían revisitar alguna información y construir conocimiento respecto de, por ejemplo, Santo Tomé, o por ejemplo, Yapeyú y San Carlos. Es muy diversa también las diferentes herramientas y metodologías que utilizamos, porque una de las cuestiones que hace al patrimonio territorial es justamente el trabajo en la ruta, en las estancias, mostrando, identificando las posibilidades de diferentes tipos de patrimonios que van de diversa escala, tanto el camino propiamente dicho, que es necesario para un itinerario, como inclusive llegar a identificar algunos, como ustedes pueden ver a la derecha, algunos montes muy llamativos por sus formatos extremadamente regulares, ya sea en forma rectangular o circular, que terminaban siendo valetones, llamaban los vaqueanos, que son hondanadas en el territorio, y que es muy probable, de acuerdo a las descripciones que nosotros tenemos, que ustedes también disponen en los inventarios, que hayan sido esos corrales construidos por zanjas, por ejemplo, y que propiciaron el crecimiento de la vegetación justamente en ese tipo de zanjas en el territorio.
Así también las fiestas populares instaladas, como por ejemplo en el paraje Santa Rosa, que sin capilla y sin imagen de devoción sigue conservando los 31 de agosto la fiesta popular, y así un número muy grande de expresiones tangibles e intangibles que van haciendo la conformación de ese itinerario. Este es el mapa de 1784, encontrado mal archivado en otra carpeta y que se restituyó al inventario del pueblo de la Cruz. Este mapa ha sido crucial. Yo tomé contacto con un facsímil que me facilitó la arqueóloga Eugenia Turus, quien ha sido fundamental en los avances de hallazgos en territorio, justamente en el Camino de los Tres Cerros, por ejemplo, y en el Camino de Estingana, gracias a su guía y a su buen asesoramiento en territorio, pudimos hacer los alzamientos, las prospecciones arqueológicas de los corrales, por ejemplo, también las aguadas, los diferentes tipos de infraestructura productiva que en algunos casos siguen en uso y en otros están a resguardo del monte. Allí es que pudimos encontrar la referencia a este paraje que resultó muy intrigante desde el mismo momento. Estos son los diferentes caminos que fueron catalogados. El Camino Real de Estingana, el Camino de los Tres Cerros, que era el antiguo camino que comunicaba la Cruz con Corrientes, los caminos del Aguapeí, que se consolidan a la vera del verdadero, de la verdadera vía comunicacional que era el Aguapeí en realidad, y a ambos costados se construyen los caminos, donde también se podía transitar y conectarse a finales del siglo XIX a Corrientes, y el Camino Real de la Cruz a Santo Tomé, que cuenta con una serie de vestigios muy interesantes y sobre todo un paisaje descomunal. Allí también están señaladas las diferentes estancias en las cuales trabajamos en la catalogación. La estancia La Armonía en el Camino de Estingana, estancia La Higuera Cue, La Palmita y Loma Alta en el de Tres Cerros, y la estancia Santa Juana en los caminos del Aguapeí. Camino Real de la Cruz a Santo Tomé no cuenta con unidades productivas de envergadura como para poder haberse catalogado, por lo menos hasta el momento. Sí se encontraron algunos vestigios de una antigua capilla ubicada en una lomada cercana a uno de los afluentes con el Uruguay. Les decía que una de las cuestiones que primero llamó la atención es el nombre de Estingana, ¿sí? Era un nombre que no aparecía sino registrado en este paraje, no, esa voz con las búsquedas en internet y demás solo aparece en este paraje. Y es así que se comenzó a buscar esta denominación, que la más antigua que encontraba en los registros catastrales y demás fue inclusive en el primer registro catastral gráfico de la provincia de Corrientes realizado por Zacarías Sánchez a finales del siglo XIX. Y es así que indagando, sí, volviendo inclusive al inventario y a este mapa de 1784, que yo estaba concentrado en este territorio del paraje en sí, caigo en cuenta que había sido que del otro lado, sí, en este mapa de 1784, existía una capilla denominada María Etinga, ¿sí? Y es ahí donde se recomienza la búsqueda y caemos en cuenta que era una vieja advocación de la Virgen de Tinga, perteneciente a Baviera, y que por giros idiomáticos y actualizaciones en el alemán, resulta ser la máxima advocación alemana actual, que es
Nuestra Señora de Altoten, que es esa imagen que ustedes ven en pantalla. Esa Virgen morena, hermana, según la tradición católica, de la Virgen de Loreto, pues provienen del Medio Oriente y más específicamente de uno de los primeros templos cristianos que se sobrepuso, se sobreimprimió a un templo dedicado al sol y a la luna donde peregrinó Alejandro Magno luego sus batallas. Una historia que enraiza a este paraje con lo primero de la tradición cristiana, pues también comenta ese registro que ustedes ven ahí, cuya tapa ven ahí, que es Historia de las Maravillas de la Virgen de Tingana en Baviera, justamente cuenta, según las rápidas traducciones que pudieron hacerme, que la Virgen María junto con Jesús iba a ese templo dedicado al sol y a la luna, y es por eso que sobreimprimen la creencia y la devoción a esa Virgen que luego va a denominarse de Tingana. Carlos, vos me avisás con el tema del tiempo, porque yo soy extenso, siempre. Sí, Ronald, estamos redondeando 10 minutos, Ronald. Opa. Nosotros trabajamos ahí entonces en las continuidades del camino, ¿sí? Ahí hay un problemilla porque se escondieron las imágenes. Hay una serie de mapas que van confirmando las permanencias y lo que más nos guía en el trabajo de la identificación de los vestigios patrimoniales tiene que ver con la toponimia, ¿sí? Con la denominación de los diferentes accidentes geográficos y las rinconadas, los parajes, las estancias, ¿sí? Nosotros ahí recomendamos recorrer el camino de sur a norte como un sentido interesante, donde vamos a encontrar, por ejemplo, primeramente el paraje Huapé y la estancia Yapeyú, un paraje denominado en 1784 como paraje Aguapeí, ¿sí? De manera muy similar, donde en algún momento cuando se produce la expulsión de los jesuitas y se vacía de cierta manera Yapeyú, la población se traslada a vivir a ese paraje muy cercano a lo que un poco más adelante va a aparecer como el paraje Cementerio La Capilla, perteneciente a la familia actualmente Sampaio. La familia Sampaio guarda, ellos cuentan la lápida inclusive de la que fuera Rosa Guarú, y que genera la descendencia Cristaldo, que fueron inclusive el primer comisario y diferentes autoridades de lo que va a ser la Yapeyú refundada por los franceses y por toda la inmigración europea. Siguiendo adelante, se va a encontrar lo que se denominó el sitio arqueológico San Felipe, donde podría estar ubicada la capilla de Tingana por las descripciones que se hacen. Por cuestiones de tiempo no puedo compartir, tengo justamente algunas descripciones donde el padre Sepp recibe un grupo de religiosos que paran en Yapeyú, están de fiesta recibiéndolos, y luego continúan por el río y descienden en la capilla de Tingana. El padre Sepp es quien trajo la advocación de la Virgen María de Tingana, porque era profundamente creyente en él, hizo varias tallas, él era un escultor, hizo muchas tallas morenas y las trajo con él. Inclusive cuando se traslada a fundar San Juan Bautista, están en los registros de la historia de la arquitectura iberoamericana de Gutiérrez, justamente una capilla de base octogonal dedicada a la Virgen de Tingana, de la misma forma octogonal en la cual actualmente la catedral de la Virgen de Altoten conserva en Alemania. Bueno, ya me están mirando con cara. Estamos con tiempo cumplido, nos gustaría dar paso a las preguntas. Agradecemos tu exposición, vamos a repetir cómo es el procedimiento.
la gente que tiene preguntas para hacer, les solicitamos por favor que active sus cámaras. Si vos por ahí salís de compartir pantalla, nos permitís que podamos verlo de forma más fácil. Correcto. No veo pantallas activadas. Yo voy con unas preguntas mientras esperamos un ratito. ¿El sitio de la capilla está localizado exactamente, está posicionado actualmente? Nosotros sí ingresamos al predio, encontramos en un muy pequeño monte una serie de vestigios relacionados con tejas de barro cocido, cerámica, y encontramos también una serie de túmulos de piedra. No llegamos a hacer prospección, yo fui acompañado por María Eugenia Turus y el equipo de arqueología municipal que ya había conformado en su momento. Aparentemente esa sería la capilla, en realidad no de María Stingana, ahora que recuerdo bien, sino la capilla ubicada en la vera contraria, la perteneciente a Yapeyú. La estancia La Armonía, que es la estancia, catalogada como estancia perteneciente al camino jesuítico del ganado, lo que nosotros planteamos es que se lo hace porque es un desprendimiento de la antigua estancia Stingana, que recibió ese nombre a la mitad del siglo XIX, cuando se produce el proceso de enfiteusis en la provincia de Corrientes. Allí es denominado de esta manera una gran estancia, de la cual se desprende la estancia de La Armonía, que actualmente pertenece a la familia Lamense. En los registros, ¿con qué nombre figura esa zona dentro de los mapas o nombres como paraje? ¿Tiene algún nombre que se me haya pasado, que lo hayas dicho que se me haya pasado? Se llama paraje Stingana. Sigue Siempre. conservando ese nombre. Siempre es de la época. Originariamente se tendría que haber llamado Capilla María Etinga o María Etingana. Etingana significa la que proviene de Tinga. Correcto, correcto. Es el gentilicio. Correcto. Está con video habilitado y le vamos a dar la palabra a Viviana Metifogo. Buen día, Viviana, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, hola, Ronald, qué alegría verte acá. Sí. Una pregunta que la escribí ahí pensando que también se podía hacer por el chat. ¿Hay alguno de los municipios que haya tomado la posta como para hacer el circuito turístico? O sea, que bien lo aclaraste, una cosa es lo artificial, que es lo turístico, y lo otro lo que hay que ir retroalimentando, dijiste, desde el punto de vista cultural. ¿Pero hay alguien que tomó ya como para hacer el circuito? Específicamente con respecto al arreo del ganado, todavía no. Hubo una instancia muy interesante que fue la articulación de los 4 municipios, un acuerdo que se firmó hace ya unos 6, 7 años en Santo Tomé, que era una articulación supramunicipal muy interesante, pero que quedó en eso. De allí en adelante sigue estando siempre latente. El Ministerio de Turismo de la provincia sigue teniéndola como una ruta necesaria de trabajar. Hace muy poquito Mercedes Alegre se comunicó como para poder establecer algún tipo de proyecto, y esta cuestión de la pandemia lo que ha demostrado es la cuestión de la fragilidad del turismo, ¿sí? Así que yo adhiero a pensar en un itinerario cuya una de las alternativas sea el turismo, pero creo que fuertemente se puede consolidar desde lo productivo, desde lo cultural. Hay una serie de vestigios que tienen que ver, por ejemplo, inclusive con la arquitectura quinquenal del gobierno de Perón, que están vacías y que tranquilamente pueden ser casas, o sea, restaurarse para casas de trabajo, ya sea de investigación, de encuentros culturales, de una serie de alternativas que no solamente implican un turismo de tipo industrial,
mis perdones, o sea, que tengo mi forma de decirlo, sino más bien un turismo cultural que activa cuestiones de vínculos y de viajes que tengan que ver con los primarios, con los alumnos secundarios, con los universitarios, que puedan ir a hacer otro tipo de experiencia. Ronald, gracias Viviana. Le vamos a dar la palabra, por una pregunta al doctor Levington. Norberto. Norberto, no me rete. Hola Ronald, ¿cómo estás? Bien, muy bien, contento de compartir. Te felicito por tu trabajo. Gracias. Para que no me relaciones más. No, ya nos abuenamos, ya nos abuenamos. Escúchame Ronald, mi pregunta es, si yo estuve en el lugar de Stingana, de la capilla, hace unos años, y había restos de material. Yo quiero saber si a vos se te ocurrió hacer algún trabajo arqueológico en el lugar. Yo no tengo formación al respecto, Norberto. Siempre fui acompañado por gente que sabía mucho más que yo, así que lo que se produjo, cuando se produjo fue la identificación de los lugares, el levantamiento planialtrimétrico de la mano de Eugenia cuando estuvo ella conmigo, y el resto está identificado. O sea, el trabajo está por hacerse. Yo en Stingana específicamente en el paraje, no encontré vestigios, así que tendríamos que, ni bien podamos y nos dejen ir sin barbijo o con barbijo, vamos y lo podemos superponer a toda la información que ya tenemos. Ok, gracias. Muy bien, Ronald. Doctor Isler, agradecemos su participación. Muchísimas gracias.